Gracias, hermanos, buenas noches. Una bendición poder estar aquí el día de hoy con ustedes, es un privilegio. Gracias por la invitación, pastor, y darnos la oportunidad de tratar de ser de bendición y ánimo a la iglesia, roca de la eternidad. Y Dios los ha bendecido grandemente. Sé que Dios está usando este ministerio de manera muy especial y es un privilegio para mí estar con ustedes. Como dijo el pastor, acabo de recibir cirugía en la rodilla hace 3 semanas. Fue una cirugía un poco complicada porque es una cirugía de reconstrucción de aloinjerto, se llama, o posicionamiento de un aloinjerto. Un aloinjerto es un tendón de muerto, hueso, tendón, hueso, HTH, así se llama. La pieza te la venden en una bolsita, ¿verdad? Está criogénicamente congelada. Y le pertenecía a alguien más. Entonces fue la que me insertaron en la rodilla porque yo tengo el ligamento cruzado del ACL, estaba completamente destruido y lo insertaron. Y bueno, pues eso pasó hace 3 semanas, pero una de las grandes preocupaciones de mi vida, yo creo que por primera vez sentí angustia yo, porque mi mayor temor es de que fuera de hombre. Amén. Yo le dije, mira, vas a meterme algo de muerto, pero yo quiero que me garantices al 100%, ¿verdad?, que sea de hombre. Amén. Entonces yo no quiero un ligamento de mujer, porque ya ven cómo están las cosas hoy en día, que le venden uno gato por liebre, ¿verdad? Y dije, no, aunque cueste más caro, uno de macho, ¿verdad? Dije, y imagínense, hermano, meter uno de mujer, y cómo caminaría, hermano. Daría que decir, medio meneadito, medio apretadito, ¿verdad? No quiero eso. Y no, en serio, sí le dije y hablé y le dije, necesito una investigación, mándame a ver quién. No podemos saber quién fue, pero sí te puedo asegurar que sea de hombre. Ya, bueno, gracias a Dios que fue de hombre. Yo no sé tú, pero yo no quiero llegar, yo quiero llegar al cielo como hombre, man. Yo no quiero llegar al cielo 99.99% hombre, ¿verdad? Quiero llegar completo. Le doy gracias a Dios y todo ha salido bien, hermano. Ahí estamos recuperándonos poco a poco, gracias. Pues les pedimos oraciones nada más porque andamos pues con la vida bien agitada para arriba y para abajo. Y yo creo que el canto que cantó mi esposa, ¿verdad?, del anhelo de llegar a la ciudad de Dios, algún día estaremos ahí, amén, ya para siempre con el Señor. Ya no tendremos que estar viviendo con tanto afán, pero mientras estamos aquí hay que echarle ganas, hay que darle con todo, hermanos. Tenemos nada más una oportunidad de vivir para el Señor, amén, y hacer frutos que permanezcan para vida eterna. Y yo quiero animarle en esta noche. Voy a predicar un mensaje que pues no le va a gustar mucho, hermano. Le voy a decir por qué, porque ya lo prediqué como 3 veces en 3 diferentes iglesias los últimos 3 meses y ninguna de las iglesias les gustó, hermano. Es lo malo. Hasta en una iglesia yo creo que me bajaron la ofrenda de amor, ¿verdad?, por lo que prediqué. Pero pues no estoy aquí para agradarle a usted, estoy aquí para agradarle a Dios. Y yo le decía al Señor, pues la verdad es que no quiero predicar esto. Digo, pero pues es que no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. Y quiero traer un mensaje, hermano, que creo que va, lo digo en parte en broma, pero yo creo que va a motivarlo a usted a enfocarnos en lo que tenemos que estar concentrados. Necesitamos, hermano, muchas veces, y este mensaje yo lo prediqué a principio de año, porque en principio de año como iglesia nosotros nos dedicamos a hacer como un reset, como un reinicio en diferentes áreas de ministerio. Algunos de ustedes han escuchado de este famoso entrenador de fútbol profesional llamado Vince Lombardi. Vince Lombardi fue, así se llama incluso el trofeo del Super Bowl, Vince Lombardi Trophy. Este hombre no fue un jugador reconocido de fútbol americano, pero sí fue un entrenador reconocido. Fue en los 60s el coach de los Green Bay Packers, los empacadores de Green Bay. Y de 7 años los llevó a 5 Super Bowls y fueron campeones. A 7 Super Bowls y 5 de ellos fueron campeones. Ahora es reconocido a nivel mundial, pero empezaron a ver por qué tenía este hombre tanto éxito con el equipo de los empacadores, y empezaron a investigar y bueno, hicieron varios libros inclusive respecto a él, y descubrieron que una de las claves de su éxito era de que cuando terminaba el campeonato, usted sabe que hay un pequeño descanso después del campeonato. Es un tiempo de vacación, podemos decirlo así, pero luego regresan los jugadores para iniciar lo que llaman la pretemporada. Y Vince Lombardi, cuando terminaba esa vacación, juntaba a sus jugadores
lo sentaba enfrente de él y agarraba una pelota de fútbol americano. Y él les decía: caballeros, esto es una pelota de fútbol americano. Lo que estaba diciendo, hermano, que a partir de ahí, Vince Lombardi iba a comenzar con lo básico del fútbol americano. Iba a regresar a los fundamentos del fútbol americano. Y regresaba a pasar tiempo con 38 jugadores que posiblemente venían de un campeonato o posiblemente venían desanimados de una derrota. No importa de dónde hayan venido. No importa si venían con aires de grandeza o venían deprimidos. Él decía: necesitamos regresar a lo básico para ser campeones. Y aprendió a dominar los fundamentos. Y déjeme decirle, hermano, esa es la clave del éxito en la vida cristiana. Mucho cristiano anda buscando algo nuevo. Anda buscando cómo hacer la vida, encontrarle más brillo y más sentido y cosas nuevas y nuevos métodos y nuevos mecanismos para avivar nuestra vida, nuestra iglesia, nuestro matrimonio. Hermano, déjame decirle una cosa: no hay nada nuevo debajo del sol. Necesitamos regresar a lo básico. Necesitamos en determinado momento en nuestro año donde tenemos que regresar de nuevo a los fundamentos. Y quiero decirle, querido hermano, déjame decirle algo, damas y caballeros, esto es una Biblia. Y necesitamos, hermanos, regresar de nuevo y aprender a dominar los fundamentos. Y a eso voy en esta mañana. Hermanos, hoy estamos teniendo iglesias que se están desviando de la verdad como nunca en otros tiempos. Es lamentable ver iglesias tirando sus convicciones, iglesia apartándose de las doctrinas de separación, apartando de doctrinas de música correcta, dejando de ganar almas, dejando de bautizar gente y apartándose y cambiando, volviéndose liberales. Te voy a decir por qué, hermano: porque han dejado los fundamentos. Necesitamos regresar a los fundamentos. Y quiero que vaya usted a un pasaje bíblico que a mí me dio mucho iluminación, de cierta manera iluminación espiritual. No de que haya aprendido algo nuevo, sino que dije: ahí está la clave. Allí es donde la iglesia debe de estar. Y así se llama el mensaje de esta noche: donde la iglesia debe de estar. Hechos 9, por favor, vayan conmigo a Hechos 9:31. Solamente vamos a estudiar un solo versículo. Cuando usted lee el libro de los Hechos tiene una característica muy interesante. El libro de los Hechos comienza con la conversión de Saulo de Tarso, a quien más adelante conoceremos como Pablo, quien iba a ser el llamado apóstol a los gentiles. Amén, hermanos. Aquí comienza la descripción, la narrativa de su conversión, cómo fue a perseguir a cristianos a Damasco y cómo en el camino el Señor lo confrontó. Él entró en convicción y se convirtió a Cristo y comenzó su ministerio desde Damasco. Ahora, cuando usted llega a la mitad del pasaje, encuentra que la otra mitad describe también el ministerio del otro apóstol, podemos decir principal. Por un lado tenemos el comienzo del ministerio de Saulo, que después fue Pablo, el ministerio del apóstol, el comienzo del ministerio del apóstol a los gentiles. Pero por el otro lado tenemos al apóstol Pedro, también comenzando su ministerio apostólico, quien es conocido Pedro como el apóstol a los judíos. Amén. Entonces vemos estos dos importantes hombres de Dios, pero en medio de ambas descripciones o en medio de ambas historias narrativas encontramos el verso 31, que interesantemente aparece en medio. Y miren lo que dice el versículo 31. ¿Están conmigo ahí? Ahora quiero que lean conmigo todos juntos. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí encontramos una interesante descripción del avance y del progreso y del ejemplo de la iglesia primitiva. Note que habla de una manera plural, porque no hay nada más una iglesia. Somos iglesias independientes, autónomas, locales, ubicadas en diferentes partes del mundo. Algún día estaremos congregados con la iglesia, como iglesia del Señor, pero mientras estamos aquí somos diferentes iglesias. Y aquí encontramos cualidades o virtudes que tenían estas iglesias del primer siglo. Ahora, es ahí donde yo quiero animarlo a regresar a lo básico.
regresemos al lugar donde podemos encontrar avivamiento. Regresemos al lugar donde podemos encontrar el destino por el cual Cristo puso a la iglesia en este lugar. Regresemos a ese lugar donde encontramos la visión, la meta, el propósito de la formación de una iglesia. Yo quiero que usted y yo miremos, hermanos, regresando a lo básico, y miremos cuáles fueron estas virtudes que hicieron de la iglesia primitiva tan relevante y tan impactante, que llega un punto en la historia de la Biblia, hermanos, donde dice que ya todo Asia había escuchado el evangelio. Es importante, hermanos, que regresemos a la escritura, al libro de los Hechos, que nos dan los planos originales de la iglesia. Alguien dijo: el libro de los Hechos no tiene doctrina, hermano. Al contrario, está lleno de doctrina y está lleno de historia. Yo creo, hermano, que si queremos mantenernos en el camino que Cristo quiere para su iglesia, con la misma visión de Cristo, con la misma meta de Cristo, necesitamos regresar a lo básico y dominar los fundamentos. Vamos a orar y vamos a ver estas virtudes. Padre, bendice tu palabra, habla a nuestros corazones, usa tu inútil siervo, Señor. Te pido que animes a alguien aquí en esta noche. Si uno se pudiera prender, si uno se pudiera poner en fuego, sería suficiente, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Número 1, hermanos, ¿dónde la iglesia debe de estar? Déjame decirle dónde debe estar. Debe estar llena de paz. Debe estar llena de paz. Usted primero ve la primera cualidad que aparece aquí, la primera virtud que describe el Espíritu Santo acerca de la iglesia en este tiempo, y en diferentes lugares. Dice la Biblia que estaban dispersadas en diferentes partes, no estaban ubicadas en un solo lugar. La Biblia dice que estaban en Judea, en Galilea y en Samaria. Estaban regadas por todos lados. Pero entendemos una cosa, dice la Biblia, la primera descripción o virtud que da de la iglesia es que las iglesias tenían paz. Ahora, cuando me metí a estudiar un poco acerca de la historia, dentro de la historia o el tiempo exacto de la iglesia primitiva, déjame decirle, hermano, no estaba hablando de paz social. La iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia no solamente estaba siendo perseguida ya en Jerusalén, estaba siendo perseguida en Judea, estaba ya siendo perseguida en Samaria. Justo en el capítulo anterior podemos ver, habían apedreado a Esteban, los capítulos anteriores. En el capítulo 8 nos describe que la iglesia había sido dispersada e iban por todas partes, dice la palabra de Dios, predicando el evangelio. Y hermano, más adelante en el libro de los Hechos, creo que en el versículo capítulo 10 nos enseña que, hermano, llegaba donde llegaba el evangelio, creaba división en ese lugar. Por unos era rechazado y era aborrecido y era perseguido, pero por otros era aceptado. Y es lo que hace el poder del evangelio, hermano. El poder del evangelio, la predicación del evangelio, la enseñanza del evangelio divide, hermano. Y no había una paz social. Definitivamente entendemos que la iglesia estaba siendo perseguida en este tiempo. Entonces, ¿qué tipo de paz estaba hablando aquí la palabra de Dios? ¿De qué tipo de paz estaba hablando? Ahora, yo estoy convencido, hermano, que cuando el Espíritu Santo describe que la iglesia estaba en paz, no era una paz externa, era una paz interna. El Espíritu Santo podía moverse con certeza, con seguridad, trabajando en medio de los creyentes, hermano, porque las iglesias estaban en paz interna. Había una guerra allá afuera, había persecución, dice la Biblia que arrastraban a la gente por las calles para llevarlos a las prisiones, algunos llegaban muertos, había una constante persecución, pero en el momento en que la gente, ese cristiano, llegaba a la iglesia, encontraba la paz que no podía encontrar allá afuera. Hermano, una de las virtudes más perdidas en la iglesia el día de hoy es la paz interna, hermano. Falta esa paz interna en las iglesias. Hoy en día vemos iglesias cada uno que uno va viajando, hermano, se entera de cada cosa, de pleitos, de divisiones, de contiendas, de mismo liderazgo está dividido. La iglesia en contra de su pastor, el pastor en contra de la iglesia, hermanas que no se pueden llevar bien, y esa falta de paz se pasa al hogar. Tenemos esposas que son amarranavajas, ¿verdad? Como Paquita, la del barrio, que por cierto que en paz descanse, porque ya se nos fue, ¿verdad? Pero hermano, cantidad de problemas internos. No estamos haciendo un énfasis
en buscar la paz dentro de la iglesia. La iglesia tiene que buscar esa paz, hermano. Usted tiene que llegar a este lugar buscando esa paz. Usted tiene que ser, hermano, un objeto de paz para este lugar. Hermano, dice Romanos 12:18. Vaya conmigo rápidamente ahí. Ahora, por cierto, si usted no es salvo, usted no va a tener paz. Una característica de la paz interna descansa, hermano, en la seguridad del alma puesta en Jesucristo. El comentarista Joseph Thayer describe la paz como el tranquilo estado del alma que descansa en la segura salvación de Cristo Jesús. Así que no teme nada más que a Dios y encuentra contentamiento en su porción en la tierra. Cuando alguien tiene a Cristo, tiene acceso a esa paz interna. Cuando uno no tiene a Cristo, no hay paz en su corazón, hermano. Y mire, déjeme decirle algo. Usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, estamos mandados por Dios a ir detrás de esa paz. Romanos 12:18 dice la palabra de Dios: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, dice, con todos los hombres. A mí no me importa si Juana Gallo no quiere llevarse bien conmigo. Si depende de mí, si es posible conmigo, yo voy a perdonar a esa hermana, voy a soportar a esa hermana, voy a aguantar a esa hermana. Pero de mí hacia esa hermana va a haber paz. Pero no, todo lo contrario, estamos llenos de orgullo. Estamos llenos y tenemos unas hermanitas de veras. Y mire, ahorita voy con los hermanos, pero hermanitas que les encanta el drama. No, pero tienen que crear drama, tiene que haber, cada venida a la iglesia es un nuevo capítulo de telenovela para muchas. Se preocupan cuando no hay drama, creando conflicto, creando pleito, creando chismes, tirando de palabras en segundo sentido, frases en segundo sentido, buscando cómo crear pleito, hermano. Mire, hermano, el cristiano verdadero tiene que llegar a la iglesia y tiene que poner todo de su parte para traer paz a la iglesia. He escuchado de pastores desanimados, pastores que están tristes y pastores quebrantados porque la iglesia, hermano, es conflictiva con el pastor. Llega un punto donde tenemos un montón de gente arisca, gente problemática, chivos viejos, ¿verdad? Que nada más quieren ir a la contraria del pastor en lugar de traer paz a la iglesia. Es triste ver la condición de muchas iglesias, hermano. Yo quiero decirle algo. Dios habla bastante de la paz interna. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos 97 versículos que nos hablan de la paz que Dios desea que el cristiano tenga. 97 versículos de la Biblia nos está diciendo que tenemos que ir detrás de la paz. Hermano querido, cuidado con esos comentarios que uno anda diciendo. Cuidado con el espíritu que uno a veces anda trayendo. Piense antes de hablar y antes de decir algo, hermano. De aquello que usted va a expresar o el espíritu que usted va a sacar, ¿va a quitarle la paz a su pastor? ¿Va a quitarle la paz a su esposa? ¿Va a quitarle la paz a su hijo? Hermano, el verdadero cristiano tiene que ir detrás de esa paz. Tenemos que ir detrás de la paz. Es una orden del Señor. Dice, busca la paz y síguela. Sigue la paz. Queremos que el Espíritu Santo haga algo en este lugar. Que la gracia y el poder del Espíritu Santo nos empape y nos llene nosotros para llevar esa porción de poder a nuestros hogares, a nuestros matrimonios. Hermano, pero no va a suceder si el Espíritu Santo no viene a este lugar y encuentra paz. Queremos que trabaje entre nosotros como trabajó en la iglesia primitiva. El Espíritu Santo tiene que encontrar paz en nuestro corazón. Tiene que encontrar paz. Vemos aquí la palabra de Dios. Cristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Juan 16:33. ¿En quién? En mí tengáis paz. Porque la paz no la posiblemente la tengamos por un tiempo, pero ya no depende, el cristiano no depende de la paz que está allá afuera en el mundo. En mí tendréis paz, dice Cristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo ideal es tener paz allá afuera, no me malentiendan. Que la iglesia pueda trabajar con libertad, que podamos seguir tocando puertas, que podamos seguir saliendo a hablar de Cristo Jesús, que no haya aflicción. Pero es interesante darnos cuenta a través de la historia
que si vemos avances y avivamientos en la iglesia, han venido por causa de persecución. Cuando uno ve el avance y el progreso, literalmente el evangelio llenando todo el mundo conocido en este tiempo, fue uno de los combustibles para traer ese avivamiento, fue la persecución que la iglesia estaba teniendo. Es interesante ver hoy en el siglo XXI que la iglesia que más rápido está creciendo está en la República Islámica de Irán. Es interesante notar los números, que la mayor cantidad el país que tiene la mayor cantidad de cristianos en este mundo, hermano, es la China. Un lugar donde está prohibido predicar el evangelio. Dios trabaja en medio de aflicción, en medio de tribulación, en medio de persecución. Pero yo estoy convencido de algo. Quiero que vaya conmigo a la Biblia en el capítulo 1:8 del libro de los Hechos. Yo estoy convencido de algo. Muchas veces Dios permite aflicción para que la iglesia se mueva y se active. Estoy convencido, hermano, de que Dios permite y quita libertades y mete presión y mete a la iglesia en fuego para que la iglesia apática, negligente, floja, que no está haciendo nada, se ponga a hacer algo. Quita la paz el Señor allá afuera para que la iglesia traiga paz aquí adentro. Y la iglesia se pone a trabajar, y la iglesia se pone a orar, y la iglesia se agarra de Dios y depende de Dios, y se llena del Espíritu Santo, y se llena de denuedo, y a pesar de los peligros allá afuera, va y predica el evangelio, y un avivamiento comienza. Mi pregunta es, ¿qué necesidad hay de que Dios traiga aflicción para que nos pongamos en fuego para Él? Voy a repetir lo que acabo de decir. ¿Qué necesidad hay que Dios nos quite la paz externa para que nos pongamos las pilas? Cuando podemos ponernos las pilas, cuando aún disfrutamos de la paz que tenemos allá afuera. Y yo estoy convencido de eso, hermano. Dios quita la paz allá afuera para sacudir a la iglesia, para que la iglesia se ponga las pilas. Vaya conmigo, Hechos 1:8, todos lo sabemos. Recibiréis poder, Cristo dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? ¿En Jerusalén nada más? No, en Judea, en todo el estado, en Samaria, en el país que sigue, dice, y hasta lo último de la tierra. Y Cristo dio una orden, no dijo, acaba una cosa primero, acaba un lugar primero, y cuando acabes aquí te vas al siguiente lugar, y cuando acabes acá te vas al siguiente lugar. No digo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero ¿qué fue lo que hizo la iglesia, hermanos? Por un aproximado 6 años, según los eruditos creen, se quedó solamente en Jerusalén, predicándole solamente, de una manera racista, predicando solamente a los judíos, sin predicar el evangelio a los gentiles. La iglesia se volvió negligente, no me malentienda, estaba activa, estaba prendida, pero se volvió negligente y desobediente al mandamiento de Dios de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Y saben lo que sucedió por esa negligencia, por esa apatía, por esa desidia de no hacer lo que Dios les había mandado hacer? Dios usó a Saulo para preparar una persecución ferviente sobre la iglesia, una persecución que comenzó matando a Esteban, pero dice la palabra de Dios en Hechos 2. Vaya conmigo por favor, ahora brinque al libro de Hechos 8, perdón. Hechos 8 vemos Saulo matando a Esteban, pero luego dice, consentía en su muerte. Y en aquel día hubo ¿qué, hermano? Una gran persecución contra la iglesia, que estaba ¿dónde? Pues sí, nada más estaban en Jerusalén, todos hechos bola ahí. Todos hechos bola. Y dice la Biblia, y todos fueron ¿qué? Esparcidos por todas las tierras. ¿De dónde, hermano? Nota lo que dice. Judea y de Samaria. O vas por la buena o vas por la mala, pero vas. Los propósitos de Dios siempre se cumplen, hermano. Los propósitos de Dios siempre se van a realizar, y muchas veces va a tener que quitar nuestra paz para que nosotros nos doblemos de rodillas, nos humillemos y salgamos de nuestra apatía, de nuestra negligencia, de nuestra desobediencia, hermano. Pero ¿qué necesidad? ¿Qué es lo que va a tener que hacer Dios en tu vida para que te salgas de esa apatía? Pero estoy advirtiendo, hermano, ¿qué es lo que Dios va a tener que quitarte? ¿Qué es lo que Dios va a tener que permitir en tu vida que pase para sacudirte, para que tú te humilles delante de Él, te sometas a su voluntad, seas obediente, salgas de tu negligencia, salgas de tu apatía espiritual y te pongas las pilas?
Mi pregunta es, ¿qué necesidad tiene de que eso pase? ¿Por qué no podemos venir y humillarnos delante de Dios y decir, Señor, yo no quiero que me quites esa paz. Quiero que tú me bendigas, Señor. Y aquí está mi vida para servirte, para obedecerte, para hacer tu voluntad, Señor. No necesitas humillarme. Yo vengo aquí humillándome a mí mismo, Señor. Yo estoy convencido de eso. Si la iglesia hubiera hecho su trabajo, muchos de los hermanos que murieron en ese tiempo todavía estarían vivos. Bueno, no vivos a la fecha, me estoy refiriendo a la historia, obviamente. Pero está entendiendo lo que estoy diciendo, querido hermano. Mira lo que dice la Biblia. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero ve lo que dice el 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Sabes por qué iban por todas partes anunciando el evangelio? Porque reconocieron que eso era lo que tenían que haber hecho desde el principio. Hermano, que no estás haciendo nada para Dios. Hermano, que nomás estás calentando la banca. Hermano, que ya te acostumbraste a ese estilo de vida mecánico, de solamente venir y antes estabas activo, has dejado de hacer lo que Dios te mandó a hacer, ahora nada más estás calentando la banca. Y mira, no me empieza a pensar, ya el pastor ya le dijo algo. No me ha dicho absolutamente nada, hermano. Tenemos ese tipo de cristianos en nuestras iglesias en todo el mundo, hermano. Pero yo te estoy diciendo a ti, hermano, ¿qué va a tener que quitarte Dios? ¿Qué va a tener que hacer Dios en tu vida para volverte a traerte a sus pies a una vida ferviente y activa? Amén. Mi pregunta es, ¿qué necesidad hay que pase eso, querido hermano? Cuando podemos humillarnos delante de Él y decir, no necesitas quitarme nada, Señor, aquí está mi vida para servirte. Estoy dispuesto. ¿Alguien está conmigo, hermano? No, las iglesias estaban en paz, pero era una paz interna. Una paz interna. Una paz interior, que estaban siempre detrás de ella, siempre su voluntad, siempre trabajando en su dirección. Nunca había falta de paz dentro de la iglesia, hermano. Y el Espíritu Santo podía trabajar de una manera tremenda. Número 2, ¿dónde debe de estar la iglesia? Debe de estar edificándose. Nota lo que dice el versículo. Vamos a solamente usar el versículo 31. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 31. Todas las iglesias tenían ¿qué? Paz. Hechos 9:31. Por toda Judea, Galilea y Samaria. Ahora sí estaban en paz, haciendo lo que tenían que hacer. Amén, hermano. Luego dice, ¿y eran qué? Edificadas. Qué interesante virtud aparece aquí, o cualidad de la iglesia primitiva. Eran edificadas. Eran edificadas. Esta palabra edificadas aparece en el idioma, en el Nuevo Testamento en varias ocasiones. La palabra edificada significa proceso de construir una casa. Todos entendemos eso. Cuando alguien está construyendo y miramos ahí, dice, están edificando nuevas casas en esa zona. Pero llega un punto donde uno sigue manejando por la misma calle y de repente las calles se terminaron y decimos, ya está terminada esa casa. Ya pusieron techo, ya pusieron los shingles, ya pusieron el siding. Está terminada. No regresamos a ese lugar, sobre esa calle, y decimos, están construyendo esas casas, porque ya están. Lo que nos está implicando aquí el Espíritu Santo es que la iglesia nunca terminaba de construir, nunca terminaba de edificar. Seguían edificando. El proceso de edificación en la vida de la iglesia nunca termina. Hermano querido, hermano veterano, con todo respeto, que estás aquí en esta iglesia apoyando a tu pastor por todos estos años. Yo como pastor te lo digo, ya tengo 20 años pastoreando y podemos cometer el error de poner un techo sobre nuestra cabeza y de decir hasta aquí. Pero déjame decirle algo, hermano. La iglesia primitiva nos enseña una cosa. La iglesia continuaba edificándose. La iglesia nunca se satisfacía con lo que ya estaba haciendo. Estaba contenta, pero no estaba satisfecha. La iglesia constantemente seguía yendo detrás del perdido. Seguía predicando el evangelio, seguía teniendo visión grande para su ciudad, para su pueblo, de aún hacer más y de aún tener más y de aún ampliar ministerios y de aún comenzar más iglesias. Y podemos ver aquí la mentalidad de la iglesia, hermano querido, que era de continuar y nunca vamos a poner un techo sobre nuestra cabeza. Al contrario, vamos a seguir edificando pisos espirituales en este lugar. Y esa debe ser nuestra visión el día de hoy, hermano. Pero muchos ya que han puesto un techo sobre su cabeza, han decidido ya hasta aquí.
ya hasta aquí. Yo he recomendado a algunos pastores que he visto con esa actitud, le he dicho, pastor, ¿por qué mejor no deja el ministerio, lo deja a alguien más joven que tenga visión? Con todo respeto, porque veo que usted ya puso un techo sobre su cabeza. Hermano, no ponga un techo sobre su cabeza. No ponga un techo sobre su cabeza. Ánimo, hermano. Mire, la iglesia nunca debe de terminar de edificarse, hermano. Y aquí nos habla de un proceso continuo de edificación. Esto quiere decir dos cosas: que Dios dará los recursos y Dios dará las fuerzas a través de su Espíritu Santo para continuar edificando. Él solamente necesita los edificadores. Necesita los edificadores. Por eso usted está aquí, hermano, para seguir edificando esta casa espiritual y nunca poner un techo sobre nuestra cabeza. Yo creo que la iglesia que deja de crecer es una iglesia que comienza a morir. Es uno de mis grandes favores en mi iglesia. Hago un constante análisis como pastor. Estudio el crecimiento de la iglesia. Por cierto, no estoy hablando solamente necesariamente de crecimiento físico, porque crecimiento físico no significa mucho que digamos, porque los raperos cristianos llenan los estadios. Joel Osteen llena el estadio ahí de Houston. Amén. Y anda predicando sandez y media. Anda predicando que todos los caminos llevan al cielo. Es lo que predica Joel Osteen. ¿Alguien está conmigo? Crecimiento físico no necesariamente es el crecimiento que Dios quiere. Ahora no malentienda, hermano. No malentienda, porque sí, yo estoy convencido, nosotros tenemos una clara visión de crecer físicamente. Estamos detrás de eso, hermano, pero tiene que haber un balance entre crecimiento físico y crecimiento espiritual. Y crecimiento físico no te produce necesariamente crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual es lo que te produce crecimiento físico. Ahora quiero que entienda esto, por favor. La iglesia debe de estar esforzándose todo el tiempo para buscar crecimiento espiritual como numérico. Y yo como pastor soy responsable de estar supervisando eso, y siempre hay un desafío, siempre hay un reto para ir constantemente creciendo, pero no entro en el pragmatismo, de decir, oh, mi iglesia tiene que crecer porque tiene que crecer, y si no crecemos físicamente estamos haciendo las cosas mal. No necesariamente pasa eso, hermano. Algunas veces la iglesia entra en mesetas espirituales donde no necesariamente hay crecimiento físico. Nosotros, por la gracia de Dios, 2023 fue cuando pasamos COVID. La iglesia creció, 2022 creció un 50% nuestra iglesia. Durante los años de COVID fueron los mejores años de nuestra iglesia. No me va a creer, hermano, los mejores años de crecimiento fue durante el COVID. Pasó COVID, el siguiente año crecimos un 18% el año antepasado. No me malentienda, yo estoy a favor de crecimiento físico, pero yo entiendo que la obra es del Espíritu Santo. La obra de Cristo no es pragmática. Muchas veces uno piensa que debe ir para arriba la obra, sí, pero muchas veces entra en mesetas espirituales donde no hay crecimiento, pero debe de ir de una u otra manera creciendo. No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. Ahora, esas mesetas espirituales nosotros aprovechamos para tratar de esforzar y motivar y desarrollar plan de crecimiento espiritual. Es donde estamos detrás de los hermanos. Hermanos, hay que discipular. Hermanos, hay que salir a ganar almas. Hermanos, hay que seguir haciendo. Y tenemos administradores en la iglesia que vienen, pastor, numéricamente no estamos creciendo. No importa, vamos a seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Miremos crecimiento numérico o no. Él nos mandó a alcanzar las almas. Él se va a encargar de llenar a su iglesia. Y de pronto, hermano, en esa meseta espiritual vemos un crecimiento físico. Porque nos estamos esforzando en lugar de frustrarnos, en lugar de privarnos de que no estamos creciendo. No, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Y Él, dice la palabra de Dios, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Mientras tanto, la iglesia todos los días por el templo y por las casas nos dejaba enseñar y predicar a Jesucristo. Pero sí tenemos que ir edificándonos. Cada uno de nosotros poner nuestra parte en ir edificándonos. Alguien una vez le dijo, recuerdo al pastor Ashker dando esta ilustración, diciendo que llegó una iglesia pequeña ya de muchos años, y llegó el pastor buscando cómo justificarse de que había muy poca gente, y le dice, pastor, somos pocos pero somos fieles, le dijo. Pero el pastor Tommy le dijo, lo siento mi hermano, pero si fueran fieles no serían pocos. Porque un cristiano fiel es un cristiano que ha desarrollado los conceptos bíblicos de que su responsabilidad es ganar las almas.
Su responsabilidad es discipular a otros. Y cuando hay ese crecimiento, escucha esto, hermano, cuando hay ese crecimiento espiritual en la vida del cristiano, que está convencido de su mayordomía como siervo de Dios, de que debe de ir por las calles, por los vallados, por los caminos y forzarlos a entrar hasta que se llene la casa, ese crecimiento espiritual lo va a llevar a ese cristiano a desarrollar un crecimiento físico. ¿Alguien está conmigo? Así tienen que estar edificándose. Tenemos que trabajar en ambas cosas. No pragmaticemos, hermano, el crecimiento de la iglesia. La Biblia dice que es el Señor el que añade. Pero no me malentienda, porque es lo que el calvinistas abrazan. Él los va a traer, nosotros no tenemos que hacer nada. No, mientras el Señor traía a su iglesia y llenaba la iglesia y convertía a los cristianos y los añadía a la iglesia, mientras el Señor añade, la iglesia estaba trabajando con todo, hermano. Hubiera o no hubiera crecimiento físico, la iglesia estaba trabajando con todo, hermano. Y esa debe ser nuestra visión. Esa debe de ser nuestra meta, hermano, de seguir creciendo y nunca poner un techo sobre nuestra cabeza, hermano. Número 3, la iglesia donde debe de estar temiendo a Dios en todo el tiempo. Una de las doctrinas de las cuales la iglesia el día de hoy se ha olvidado más es la doctrina de separación. Cristianos no entienden, jóvenes no entienden lo que la doctrina de separación significa. Estas nuevas generaciones de jóvenes creen que la doctrina de separación es no. Para ellos es eso, un montón de reglas de qué no debo de hacer. ¿Por qué no debo de hacerlas? ¿Quién sabe? El chiste es que el pastor predique que no debemos de usar pantalón, que no debemos de escuchar música mundana, que no debemos de ir al cine, que no debemos tener amistades mundanas. Yo no sé por qué, pero él nada más está diciendo que no lo hagamos, y esa es la doctrina de separación para muchos, no solamente para jóvenes, para adultos también. La Biblia dice que esta iglesia había desarrollado otra virtud. La Biblia dice que andaban en el temor del Señor. ¿Usted conoce el temor del Señor? ¿Sabe lo que es el temor del Señor? Porque vuelvo a repetir, hermano, lo que acabo de decir está conectado, no me estoy trayendo del tema. Muchos cristianos creen que la doctrina de separación es, no voy a hacer eso porque eso es del diablo. Y si hago eso, ya el pastor nos advirtió, ya el pastor nos metió miedo. Y si hago eso, me va a caer un rayo. Para muchos esa es la doctrina de separación. Y cuando ven a otros que no están viviendo como ellos en esa doctrina de separación, ¡hey! Te va a maldecir Dios, mira cómo andas vestido. Juzgando a otros como fariseitos. Eso no es la doctrina. Eso no es andar en el temor del Señor. ¿Sabe usted lo que es andar en el temor del Señor? Cuando tú sabes lo que es andar en el temor del Señor, el pastor no tiene que andarte hablando y predicando acerca de cómo debes de comportarte y cómo debes de andar. No tiene que andarte diciendo cómo debes vestirte. No tiene que andarte diciendo con qué amistades tienes que juntarte. No, porque la iglesia que anda en el temor del Señor tiene pleno conocimiento y la plena convicción y la plena conciencia de que su Cristo anda con ellos todo el tiempo. Eso es andar en el temor del Señor. No te tiene que andar predicando acerca de no meterte en pornografía, hermano. Porque tú vives bajo la clara conciencia de que el Señor está ahí cuando tú estás mirando cosas que no debes. Eso es el temor del Señor. Y si algo, hermano, hemos echado a la basura, es esa convicción de que nuestro Cristo nos dijo, y mira, para ellos estaba bien fresco, se los acababa de decir unos par de años atrás, cuando les dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos sabían, escuche bien, estaban plenamente convencidos que donde 2 o 3 estaban reunidos, ahí estaba el Señor en medio de ellos. Que a donde ellos fueran, Cristo andaba con ellos. Que la promesa era, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días. Y así andaban. La palabra andar significa andar diario. No es que iban a la iglesia temiendo a Dios, no, todos los días, a todas horas, en todo momento, así vivían, sabiendo que la presencia de su Dios, la presencia de Jesucristo estaba con ellos todo el tiempo. ¿Sabe usted lo que es el temor de Dios?
Algunos ven el temor de Dios como ese terror a Dios. No, si hago eso, si haces eso, hijo, si tú haces eso te va a caer un rayo. Casi le estamos diciendo. Dios te va a aniquilar por tu pecado. Andamos juzgando a los hermanos. Eso le pasó a fulano por andar viviendo así. Somos buenos para eso, hermano. Pero eso no es temor de Dios. Eso no es el temor del Señor. El temor del Señor es que lo amo tanto a Él. Mira, en primer lugar, que ya ande conmigo, que se baje a andar conmigo. Eso a mí me tiene asombrado. Que Dios baja del cielo a estar con este triste pecador. Eso ya para mí me asombra. Pero no solamente eso, que Él me ama. Y que yo le amo a Él. Y lo último que quiero hacer es quebrantar su corazón. Lo último que quiero hacer es decepcionarlo. Lo último que quiero hacer es no agradarle y que no se goce de que estoy con Él. Lo último que quiero es que Él aparte su presencia de mi vida. Yo no quiero eso, y porque le amo, eso ni siquiera lo volteo a ver. Ni siquiera estoy metido en eso. Ni siquiera ando con esas amistades. Ni siquiera visto de esa manera. Porque lo único que yo quiero es agradarle a Él, porque le amo y quiero estar cerca de Él y quiero sentir su presencia en mi vida. Eso es temor a Dios. Pero tú has pragmatizado tu temor a Dios en un montón de reglas. En un montón de nonos, de qué no hacer. Pero cuando tú, hermano, reconoces que la presencia de tu Dios está contigo todo el tiempo y le amas a Él, tú vas a andar en el temor a Dios. La iglesia primitiva andaba en ese temor. Hoy tenemos un montón de religiosos siguiendo su librito de reglas. Y por eso nuestros hijos se apartan de la fe, porque lo único que ven en la casa es un par de religiosos diciéndoles qué no hacer. Aborrecen la fe, se apartan de la fe, no quieren saber nada de la fe. Una de dos: estamos produciendo un montón de ateos o estamos produciendo un montón de fariseitos, que cuando no ven a otros viviendo para Cristo como ellos lo miran, lo empiezan a juzgar y lo empiezan a criticar. Amén, hermano, ¿está conmigo en esta noche? Mejor aprendamos a andar en el temor de Dios. Lleguemos al claro reconocimiento que Él nos ha prometido que su presencia estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que Él nos ama y que nosotros queremos agradarle a Él de corazón, y entonces andaremos en el temor de Dios. Era una cualidad de la iglesia primitiva. Número 4, voy adelante por el tiempo. ¿Dónde debe estar la iglesia? Debe estar en un temor de Dios, pero también debe estar fortalecida por el Espíritu Santo. Si usted sigue leyendo, regresa al texto, por favor, ya vamos a terminar. Versículo 31. Dice, andando en el temor del Señor. Dice, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, ¿qué dice, hermanos? Fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Sí sabía que la iglesia primitiva creía en el Espíritu Santo? Hoy la iglesia bautista no cree en el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es de los pentes, pastor. Nos han robado el gozo del Espíritu Santo. Nos han robado la persona del Espíritu Santo. Porque como es lo único que hablan, y ni siquiera lo hablan bien, andan todos confundidos con la doctrina. Hermano, los pentecostales creen que la llenura del Espíritu Santo es gritar 20 veces: Rambo, saca la bazuca. Sí, a mí nadie me cuenta. Yo he trabajado. Esta iglesia pertenecía a las asambleas de Dios. La nuestra también. Yo trabajé con los líderes de las asambleas de Dios, los meros del estado de Oregon. Ellos me decían a mí: Carlos, ahí están las llaves, te las regalamos, es tuya. Y yo digo, bueno, a ver aquí, ¿qué onda, verdad? No, yo soy mexicano, hermano, a mí no me dan nada. Yo sé que a mí nadie te va a dar nada sin pedirte algo, ¿verdad? Y a ver, barajémela más despacio. ¿Cómo que me están dando la iglesia? Sí, queremos iglesias conservadoras como la tuya. Dice, porque los hispanos están bien locos. Así me dijo, hermano. Digo, pues ustedes los hicieron así, ustedes crearon su propio Frankenstein. Andan caminando en las paredes y vomito santo y que no sé cuánto. Y pues ustedes los enseñaron a hacer eso. Y yo le dije, a ver, pero what's the catch? Dice, tienes que convertirte en una iglesia de las asambleas de Dios. Yo le dije, no, lo siento, ya le expliqué, mire, yo soy bautista y así, en la fe nací bautista y en la fe me voy a volver bautista. Yo no voy a cambiar mis convicciones hablando de denominacionales, no voy a moverme de esa manera, pero nomás por pura curiosidad le pregunté, ustedes y yo tenemos casi todo en común, pero les dije, miren, la verdad, en serio, ya hablando así de cuates. ¿De verdad ustedes creen que la llenura del Espíritu Santo viene por hablar en lenguas?
Hermano, la respuesta fue impactante. Ni siquiera los líderes creen que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta con hablar en lenguas. Y lo andan enseñando, y lo andan predicando, y lo andan diciendo. Y nos han robado a muchos nosotros, muchas iglesias bautistas no hablan del poder del Espíritu Santo, porque acá andan esos mentirosos hablando sandeces del Espíritu Santo, ni siquiera conocen. Hermano, yo quiero decirle, hermano, la única manera en que la iglesia va, hermano, a encontrar el poder de Dios va a ser a través del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que fortalecidas por el Espíritu Santo, pero cuando vamos al idioma original, la palabra fortalecido, escucha esto, hermano, la palabra fortalecido proviene del griego parakletos. Yo cuando leí la porción, cuando vi fortalecido, dije va a venir de la palabra dunamis, que significa empoderado. Pero no proviene de la palabra dunamis, la palabra original es la palabra parakletos. La palabra parakletos significa animado, consolado, intercedido, ayudado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Son la fuente de poder que ellos recibían, hermano, el ánimo, el consuelo, la gracia, la intercesión, la guía, la dirección, la ayuda, todo, hermano, todo provenía del Espíritu Santo, y eso producía que el poder de Dios habitara en la iglesia. Mi pregunta es, como cristianos, como familias, ¿cuánto estamos nosotros agarrándonos del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuánto tiempo la iglesia está orando para que el Espíritu Santo traiga un avivamiento en este lugar? Antes los servicios entre semana, pastor, eran específicamente diseñados para que la iglesia se reuniera a orar, para pedir por el poder del Espíritu Santo, la intervención del Espíritu Santo en cada silla, en cada banca, para que Dios trajera al pecador a convicción, lo convirtiera y trajera un avivamiento a la iglesia. Pocas iglesias están orando ya por el poder del Espíritu Santo. El cristiano promedio, bueno, en primer lugar, ni siquiera ora, mucho menos ora por el poder del Espíritu Santo. Hermano querido, hemos olvidado una virtud fundamental. Se dice que el cristiano promedio ora 2 minutos y medio. El pastor promedio ora 4 minutos. Hermano, es increíble. Por eso está el estado espiritual en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en nuestras propias vidas. Por eso está decadente, por eso estamos desanimados, por eso estamos apáticos, por eso estamos débiles. Porque el ánimo, la gracia, la fortaleza, el poder, el consuelo del Espíritu Santo no está en nosotros, porque no clamamos el poder del Espíritu Santo, querido hermano. No clamamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Andamos buscando otros métodos, menos el único método que va a traer, el método que va a traer ayudamiento a tu familia, a tu iglesia, a tu persona. Necesitamos regresar, hermano, a el Consolador. La Biblia dice en Juan 14:22, mas el Consolador o Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En otra porción dice, Él os guiará a toda la verdad. Y nos va a dar el poder, el ánimo que necesitamos para seguir adelante, hermanos. Podemos, hermano, no me malentiendan, seguir todos los procedimientos y métodos. Yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros somos una iglesia de procedimientos, de métodos. Tenemos metodología para todo. Tenemos reglas. Pero, hermanos, si algo necesitamos el día de hoy es la presencia del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo. Ese gran problema, escuchamos de pastores cayendo en adulterio, saliendo de sus ministerios, hombres dejando a sus familias. El incremento de pornografía en los hogares, hermano, la mundanalidad. Le voy a decir por qué, hermano. Porque nos estamos olvidando de la llenura del Espíritu Santo. Hermano, necesitamos regresar a esa verdad. Necesitamos regresar a la esencia de la iglesia primitiva, que era una iglesia, hermano, que era fortalecida todos los días por el Espíritu Santo de Dios. Termino aquí con esto. ¿Dónde debe estar la iglesia? La iglesia debe estar multiplicándose. La iglesia debe estar multiplicándose. Si leemos con cuidado el versículo, podemos pasar por alto el resultado de las virtudes, de la conjunción de las virtudes que acabamos de mencionar. Si no leemos con cuidado, nos perdemos del propósito de cada una de esas facultades o virtudes, o como quiera usted llamarlo, características de la iglesia primitiva.
Es una fórmula en sí. En sí es una fórmula lo que acabamos de leer. Pero quiero que leamos de nuevo. Regrese por favor. Voy a terminar aquí, hermano. Versículo 31 dice: todas las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, eran edificadas, andando en el temor de Dios. Y si usted le dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Lee eso, hermano? Ahora, cuando a mí me gusta estudiar la palabra original, hay pastores que critican eso. Yo creo que tenemos que tener un conocimiento por lo menos básico del léxico griego. Cuando fui al versículo original, o a la escritura en el texto Receptus, o en el diccionario, o en el Nuevo Testamento griego, el verso lee de la siguiente manera. Ahora, no voy a criticar a Reina Valera. Creo que es la Biblia con la que voy a usar hasta el día que el Señor me lleve con Él. Pero, y por cierto, el orden de los factores no altera el producto. Pero en el idioma original se lee de esta manera: en todas las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Escuchen, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y fortalecidas por el Espíritu Santo, se acrecentaban. Así aparece en la mayoría de los léxicos griegos, así aparece en la Biblia en inglés y en muchas otras traducciones. ¿Se da cuenta cuál es el resultado final? Sí. Se acrecentaban. La palabra acrecentado viene del griego pletuno, que significa se multiplicaban. Se multiplicaban. El día de hoy, hermano, la iglesia no se está multiplicando. Hermano, le voy a decir de antemano, por eso no le caigo muy bien a muchos. Hay algunos de ustedes que no deberían estar aquí. A mí me gusta ir a las iglesias e identificar los frutos que ya están maduros. Y a través del Espíritu Santo decirle: usted ya está maduro para ir a comenzar una nueva iglesia. Usted ya fue llamado por Dios. Ahora no todos son llamados. Pero estoy seguro que en este cuarto hay hermanos aquí que usted sabe de lo que estoy hablando ahorita. En este momento el Espíritu Santo está redarguyendo, porque usted sabe que usted debería estar como misionero, como pastor en algún lado. Porque el objetivo de un árbol de manzana es producir frutos, si no nos sirve para nada. El objetivo de un árbol de naranjas es producir naranjas, si no nos sirve para nada. El objetivo de un árbol de peras es producir peras, si no nos sirve para nada. El objetivo de una iglesia es producir iglesias, si no nos sirve para nada. Producir pastores, producir misioneros, entrenar y mandar. Viene a la conferencia misionera, yo le quiero recordar de antemano que ese es el propósito de la iglesia: multiplicarse. El problema del fruto maduro, pastor, es que tarde o temprano el fruto maduro cae del árbol, y si no es usado correctamente cae al piso y se pudre, se echa a perder. Muchas iglesias, pastor, llegamos y encontramos cristianos los más amargados, los más criticones, los más juzgones, los más chismosos. Son aquellos que un día en el tiempo pasado el Señor los había enviado al campo misionero y no fueron. Y en esa amargura de no hacer lo que Dios les había mandado hacer, dejaron esa amargura al lado del árbol, en el lugar donde Dios los había llamado, y están amargando la iglesia. No estoy diciendo que va a pasar en su caso, no me malentienda. Pero yo estoy convencido que hay hermanos aquí que usted sabe que ya debería estar pastoreando, ya debería estar predicando. Yo lo dije en mi iglesia. Y un par de familias llegaron después del servicio que yo amo mucho. Me dijeron: pastor, usted tiene razón, nosotros estamos que prepararnos para ir. La iglesia tiene que estar multiplicándose. La iglesia tiene que estar multiplicándose. Lea con cuidado la Biblia. Se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pero la verdad es, fortalecidas por el Espíritu Santo, se multiplicaban. Ahora, la iglesia no solamente debe crecer espiritualmente, como lo he dicho, sino también numéricamente hablando. La Biblia habla de una multiplicación física aquí. ¿En cuántos usted se multiplicó en el 2024? Acaba de pasar, está fresquito. ¿Cuántos hermanos el domingo en la mañana usted pudiera decir: estos hermanos están aquí porque el 2024 yo los alcancé, los discipulé y los traje a la iglesia? Uy, está callado, un hombre, ya le
Le di al puro clavo, yo creo que es el último clavo del ataúd. Pastor, aquí estamos. Sí, pero ¿a cuántos ha traído usted? Y creemos que ya porque estamos, le estamos haciendo un favor a Dios. No, usted debería de estar y debería de estar trayendo a alguien más. Aquí está, algunos están multiplicando, pero de hijos nada más. No, hermano, escuchen bien, la iglesia primitiva andaba allá afuera, ganando las almas, predicándoles a Cristo, discipulándolos e integrándolos a la iglesia. ¿En cuántos nos hemos multiplicado? ¿Cuántos han salido de nosotros en el 2024? Ahora borrón y cuenta nueva. Estamos comenzando el 2025. Estoy seguro que el Señor le está hablando a usted. ¿En cuánto se va a multiplicar usted? ¿Cuánta gente este año, al fin del año 2025, van a estar sentados en la banca que está a su lado y usted va a poder voltear a ver a los hermanos y decir, estos hermanos, por la gracia de Dios que me usó como instrumento, están aquí? Esa debería de ser la visión de cada uno de nosotros. Hermano, pudiera ir a cantidad de versículos en la Biblia que nos mandan como cristianos a multiplicarnos en otros cristianos. La iglesia tiene que multiplicarse, hermano. Y es trabajo no del pastor. ¿Alguien está conmigo? Es trabajo de todos. Tenemos que multiplicarnos. Tenemos que agarrar una nueva visión este año. ¿Cuántas familias van a estar en mi iglesia porque yo las traje? Porque yo fui un instrumento usado por Dios para añadir esta familia a la iglesia. El Espíritu, además escuché bien, un ángel no lo va a traer. El Espíritu Santo no va a tocar la puerta y los va a invitar, les va a hablar del evangelio. Vamos a ser usted y yo, hermano, que debemos de agarrar un compromiso con Dios de este año, de hacer obedientes a lo que la palabra de Dios nos dice y nos repite aquí 2 veces, que la iglesia estaba constantemente edificándose, pero se estaba también multiplicando, hermano. Multiplicando. Agarre de nuevo, hermano, esa visión. Es el trabajo de cada uno de nosotros. ¿En cuánto nos vamos a multiplicar? Yo entré en convicción en este año. Yo tengo un número en mi corazón. No tengo que presumir, ni tengo que decir a nadie, porque posiblemente hasta yo me pongo la misma bota en la boca, porque a lo mejor no voy a tener a los que yo pienso en mi corazón tener. Pero déjame decirle, yo tengo una meta de tener familias nuevas en mi iglesia que yo personalmente traje. Cada uno de nosotros debería tener esa meta. Ahí es donde la iglesia debe de estar, hermano, con una actitud de estar multiplicándonos. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos das de estar aquí. Señor, mi exhortación, mi ánimo, mi deseo es motivar a la iglesia en esta hora simplemente a regresar a lo básico. A regresar a lo básico. El altar está abierto, el piano está tocando. Hermano, ¿por qué no tomamos una decisión en este día de regresar a lo básico, de regresar a los fundamentos y dominar esos fundamentos? ¿Está usted siendo una piedra de tropiezo?